Saludamos a esta hora al señor presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial para usted, todos sus oyentes y su equipo. Bueno, comienzo preguntándole por tema de palpitante actualidad, como dicen. El señor presidente, a propósito de la fiebre amarilla, ha dicho que va a decretar la emergencia económica después de la sanitaria, cosa que, pues, quienes están entendiendo perfectamente el escenario legal le dicen, pues no es perfectamente correcta porque es la misma emergencia. La gran pregunta es si todo esto que está pasando con la fiebre amarilla necesita esa declaratoria o podría resolverse con medidas ordinarias que incluyen, por ejemplo, conversar con los alcaldes y gobernadores. Gustavo, precisamente usted lo ha resumido en su introducción, es decir, una emergencia económica es un estado de excepción que viene por un hecho sobreviniente o porque viene por un hecho catastrófico, pero es que el gobierno tiene las medidas ordinarias, normales para atacar un brote de fiebre amarilla como el que está viendo el país, en zonas endémicas, por supuesto, y que se requiere es trabajo en equipo, coordinación y los recursos ordinarios de la nación para atacarlo. Estamos acostumbrándonos ya a ver a un presidente desesperado que cada vez quiere gobernar más con medidas de excepción, buscando cómo recoger recursos de los colombianos, como lo está haciendo ahora con el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda. Y la verdad, la falta de trabajo en equipo y articulación con los alcaldes y gobernadores de las regiones, pues es evidente. Doctor Cabal, hemos estado hablando en las últimas horas de las decisiones del gobierno que anuncia la posibilidad de adelantar una serie de recaudos y modificar unas cuestiones tributarias que comprometerían algunos dineros del futuro. ¿Usted habló de esto en el escenario de posible baja de una calificación del país en el exterior? Claro, porque ¿qué es lo que pretende el gobierno con la modificación de estos decretos de la retención en la fuente? Poder tener un recaudo de recursos que, entre otras cosas, afecta el bolsillo de los colombianos, afecta la capacidad de ahorro, igualmente de consumo, de inversión, lo cual pues tiene un impacto negativo en la economía del país. Y obviamente esto a futuro pues deja la olla raspada y esto genera un mayor déficit fiscal que se estima podría crecer del 5.1 al 9.1, se rompería la regla fiscal y obviamente la consecuencia es que las calificadoras de riesgo pues van a seguir viendo un país con unas finanzas públicas inviables y se continuaría la calificación de riesgo a la baja. Es decir, esto que está pasando, lo que pretende hacer el gobierno es sumamente grave para la sanidad de las finanzas públicas del país, que siempre se han caracterizado por tener un manejo adecuado en gobiernos anteriores. Y hoy estamos viviendo es un desbalance total, con lo cual estos recursos seguramente van a ser destinados a engrosar los 160 billones de pesos que se tienen en fiducias y cerca de 9 billones de pesos sin ejecutar. Es decir, blanco es, gallina lo pone, y estos son recursos que van destinados seguramente a financiar las elecciones del 2026. Presidente, en estas modificaciones de retención en la fuente, ¿por qué resultarían más afectados los sectores de la minería, de los hidrocarburos, energía, en fin? Pues porque las tasas de retención se van a incrementar de manera considerable y los volúmenes sobre los cuales se retiene, pues obviamente es una suma mucho más gruesa y por esa razón pues saldrían bastante afectados, pero en general salen afectados prácticamente todos los colombianos, porque todas las actividades prácticamente se incrementarían la retención en la fuente. Incluso si estas cosas no le salen en las cuentas al gobierno, el gobierno cree que puede recaudar entre 7 y 12 billones con esto de retención en la fuente, adelantando, digamos, los pagos del otro año. Hay gente que cree que pueden ser máximo 5, pero usted también cree que, doctor Cabal, está tan poco optimista como creen algunos analistas que dentro de 2 semanas el Fondo Monetario Internacional nos quite el crédito flexible y luego Moody's nos quite o nos termine poniendo de lado el grado de inversión y que eso sería muy grave para el peso con respecto al dólar. ¿Está así de pesimista?
Pues la verdad sí, porque básicamente el escenario que se está pintando es ese. Estamos a esas puertas de una, como lo dijimos, de una reforma tributaria disfrazada y perdónenme la expresión, pero descarada. Es decir, aquí lo que hay de por medio es una reforma tributaria que pretende recaudar esos recursos hacia el futuro y obviamente pues esto las calificadoras de riesgo y las organizaciones internacionales no pasa desapercibido. Es el presidente nacional de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Presidente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo especial para todos ustedes. 738. Espinosa, en este proyecto que adelanta el pago de la retención en la fuente, ¿qué pasa con las actividades religiosas? Pues Gustavo, aquí hay una duda grande. Yo he estado tratando de preguntar al Ministerio de Hacienda si en el proyecto de decreto, que es todavía es un proyecto de decreto, se pone a pagar impuestos a iglesias, a sindicatos, a gremios que hoy son exentos del impuesto de renta. El proyecto, lo que creen algunos, Gustavo, es que va a afectar particularmente a los gremios que no son responsables del impuesto de renta, porque crea una tarifa de autorretención del 3,5% que no se va a poder descontar de un impuesto a cargo. Y lo mismo pasa con las iglesias. De hecho, Gustavo, en el proyecto, en la página 24 del proyecto, que hay una lista de actividades que van a tener que hacer estos pagos, se menciona específicamente a las actividades de asociaciones religiosas con un pago del 3,50%. Por ahora lo que me dicen del Ministerio de Hacienda, Gustavo, es que realmente no es un impuesto nuevo, que simplemente lo que están haciendo es que las actividades que sean por fuera del culto, que ya tienen que pagar, paguen, pero sería bueno que el ministro de Hacienda lo aclarara de manera concreta, porque pues el gobierno no quiso en la reforma tributaria poner a las iglesias a pagar impuestos, cosa que muchos creemos que deberían hacer, pero en este proyecto algunos creen que sí hay algo que no se establecía antes, así que la pregunta todavía está abierta, me parece. 7 de la mañana, 39 minutos. Hay una voz que está pidiendo que el presidente Petro nombre gente decente en el Ministerio del Interior y en la Cancillería. La voz es muy significativa, Fraile. Sí, Gustavo. Jorge Rojas Rodríguez, exdirector del DAPRE, una persona muy cercana al presidente Petro, que recordemos terminó renunciando a ese cargo que había asumido en el corazón de la presidencia de la República unos días apenas después de posesionarse, después de la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. Dice Jorge Rojas, que además hoy es el líder y vocero de la consulta popular en el extranjero y pues como uno de los grandes alfiles para ese proceso electoral si se llega a dar. Hoy, 2 meses y medio después, ratifico mi decisión de renunciar de manera irrevocable a la dirección del DAPRE en la presidencia de la República. Ojalá el presidente Petro le devuelva los ministerios que rigen la política exterior, la Cancillería, y la política de interior, el Ministerio del Interior, al progresismo y a la decencia, ratificando lo que muchos le dijeron al presidente en ese Consejo de Ministros en cuanto a que Laura y Armando Benedetti no representaban al pacto histórico y según ellos pues no eran las personas adecuadas para estar en estos cargos tan importantes dentro del gobierno nacional.